de 2. Entonces, bueno, la clase pasada nosotros habíamos quedado en un ejemplo que estábamos realizando, ¿no? Por aquí lo tengo abierto. Estábamos realizando este es grupo A otra vez. Ay, perdón. Aquí. Sí, habíamos quedado en este ejemplo, que era pues primero determinar el término que acompaña a z menos i cuadrado en la serie de Taylor. Hablamos de series de Taylor de una función es simplemente su serie de potencias, en general cuando uno quiere calcularla. La diferencia es que tiene esta escritura, ¿no? Tiene esta forma de escritura. En el sentido de que teóricamente ustedes están como capacitados para decir que toda función holomorfa tiene una serie de potencias. Y esa serie de potencias se halla de esta manera. Pero esa serie de potencias recibe un nombre particular que es la serie de Taylor. ¿Por qué? Porque esto de series de Taylor no solo está en variable compleja, ¿no? Nosotros también lo hemos visto en cálculo, ¿sí? Entonces esto pues es una forma como de traer ese concepto de cálculo a variable compleja. Pero lo importante que quede detrás es que dos cosas nos pueden salir en este tipo de, pues con este nuevo concepto. La primera es esto que estamos determinando aquí. Determina el término que acompaña a z menos i al cuadrado. Entonces ahí lo que les estarían evaluando es que ustedes sepan cuáles son los coeficientes, ¿sí? ¿Cuál es el término que acompaña a z menos z0 a la n? Pues es la enésima derivada de f evaluada en el punto, que en este caso del ejemplo, por ejemplo, pues en este caso del ejemplo es i, z0 igual a i, sobre n factorial, ¿sí? Entonces eso es lo que estaría evaluando. Y lo segundo que se va a preguntar es, determine la serie de potencias de f de z centrada en z0 igual a, pues, a algún punto. Entonces, en ese caso, el procedimiento que ustedes deben hacer es el procedimiento que nosotros estábamos utilizando para resolver series de potencias. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, a la final, cuando les digan series de Taylor, es series de potencias, pero además ustedes tienen esta condición de aquí, que no es una condición extra, es solamente como describir un poco más los términos de la serie de potencias. Pero a la hora de calcular la serie de Taylor, nosotros no vamos a utilizar esta fórmula porque en la práctica es difícil determinar como una regla general, como una regla de formación para todas las derivadas de una función. Entonces, en realidad lo que uno puede hacer de manera práctica es decir, halle hasta el cuarto término. Entonces uno deriva 4 veces y reemplaza pues el centro y ya está. Pero en general, si uno quiere hallar toda la serie de Taylor, uno halla la serie de potencias, porque es mucho más fácil utilizar ese tipo de trucos. Entonces habíamos quedado en... Bueno, yo voy a quitar esto de aquí para que no me vaya a fallar el internet. Listo. Entonces habíamos quedado o sea, logramos determinar quién era el término que acompaña a z menos i al cuadrado, que como les decía, simplemente este término. Entonces lo que uno hace es derivar 2 veces la función, como aparece aquí, y después reemplaza la segunda derivada en el punto, ¿sí? Z0 igual a i, y divide sobre 2 porque 2 es lo mismo que 2 factorial, ¿no? Entonces, si todo nos quedó bien en los cálculos, me daría igual a -1. Y lo segundo que queríamos hacer en este ejercicio era determinar la serie de Taylor de la función.
Pero para eso nosotros vamos a volver a utilizar los trucos que ya conocemos, ¿cierto? Que es utilizar este truco al final. Entonces, bueno, en este pedazo lo que nosotros vamos a hacer es completar cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos escribir este término como algo así, ¿cierto? Pero como esto está multiplicando, este z está multiplicando esta parte de acá, entonces nosotros no tenemos como control de esa partecita. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Déjenme copiar por donde... Pues déjenme arrancar desde aquí de nuevo. Arranquemos desde aquí. Entonces, continuando con el ejercicio anterior, de la clase anterior. Entonces, queremos encontrar la serie de Taylor, serie de potencias, de la función f de z igual a 1 sobre z por z menos 2i. 1 sobre z por z menos 2i. Alrededor del punto z0 igual a i, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces yo les había dicho, completemos cuadrados. Entonces esto es lo mismo que 1 sobre z cuadrado, ¿cierto? Menos 2iz. Y entonces, ¿cómo completamos cuadrados? Entonces yo les había alcanzado a decirles un poquito, ¿cierto? Les había hecho una notica, que es que si ustedes tienen la expresión x cuadrado más o menos bx, y ustedes quieren completar cuadrados, es decir, ustedes quieren obtener de aquí una expresión que sea x más algo al cuadrado, menos una constante. Entonces lo que deben hacer, ojo que ese x puede ser cualquier cosa, ¿no? En nuestro caso x va a ser z. Entonces, y el b también puede ser cualquier cosa. Importante saber estos signos de acá. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces, bueno, tienen x cuadrado más o menos bx y van a sumar un término. ¿Qué término van a sumar? Van a sumar b cuadrado sobre 4 y van a restar el mismo término. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ¿cierto? Sí, me parece bien la idea de Diego. Igual no me corresponde, pero sí es buena idea. Lo pueden poner en el chat del grupo. Entonces, pues lo que hacemos es sumar y restar esta misma cantidad, entonces nosotros no hemos hecho nada, no hemos alterado la igualdad, ¿cierto? Y de aquí lo importante es que esta parte se puede agrupar como x más o menos, o sea, ese más o menos depende de este signo de acá. Si es más, entonces pongo más, y si es menos, pongo menos. Y aquí me queda simplemente b medios al cuadrado menos b cuadrado sobre 4. Entonces, esta es la forma de completar cuadrados. Entonces, ¿quién sería b en mi expresión? En mi expresión sería 2i. Entonces, yo tengo que hallar dos cosas, ¿cierto? B cuadrado sobre 4 y tengo que hallar b medios, porque ambos los tengo que poner aquí en la expresión. Entonces, pues b cuadrado sería 2i al cuadrado sobre 4, y esto sería lo mismo que 2 a la 2 por i a la 2 a la 4, y esto sería 4 por menos 1 sobre 4, recordando que i cuadrado es igual a menos 1. I cuadrado o j al cuadrado es igual a menos 1. Cancelan este con este, entonces les da simplemente que b cuadrado sobre 4 es igual a menos 1, y b medios pues va a ser 2i sobre 2, cancelan y cancelan, entonces b medios va a ser simplemente i. De este modo, lo que nosotros tenemos es que esto va a ser
igual a 1 sobre z cuadrado menos 2iz. Y yo tengo que sumar y restar esta cantidad que me dio menos 1. Entonces sumarla sería poner el menos 1 y restarla sería poner más 1. Esto es como sumar 0, por eso es que yo no hago nada, ¿no? Porque esto de aquí es como sumar 0. Entonces no estoy alterando nada. Y al final esto me da 1 sobre z. Y esta parte de acá, pues yo vi que como este era un menos, entonces aquí me queda menos. Y sería menos b sobre 2, ¿cierto? Que es y. Entonces me quedaría z menos i al cuadrado más 1. ¿Listo? Y aquí yo ya tengo, de hecho ya tengo la expresión, ¿cierto? Porque yo quería una serie alrededor de i. Y pues aquí ya me da bonito el resultado, ¿cierto? Porque esto sería 1 sobre 1. Y recuerden que tengo que hacer aparecer ese menos, entonces lo que hago es poner menos aquí, pero tengo que poner menos adentro también, ¿cierto? Para que no se me altere la igualdad. Y una vez que están aquí, nosotros utilizamos lo que hemos venido utilizando todo el rato, que es que 1 sobre 1 menos cuadrito es la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n. En nuestro caso, cuadrito es menos, ese menos es importante, z menos i al cuadrado. Este cuadrado me quedó afuera, no quería que me quedara afuera, porque el menos 1 no está al cuadrado, ¿no? Es solo el z menos i. Entonces me tiene que quedar solo para este. Y listo, entonces ahí yo ya tengo la serie de potencias o la serie de Taylor de esta expresión de aquí. Esto sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n, que es lo mismo que menos 1 por z menos i al cuadrado, todo a la n, que finalmente es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, ¿cierto? Por z menos i a la 2n. ¿Qué propiedad estamos utilizando aquí? Estamos utilizando que a al cuadrado a la n es lo mismo que a la 2n. ¿Sí? Esto es una propiedad de la exponencial. Y listo, esto era lo que necesitábamos para finalizar el ejemplo. No sé si tienen alguna duda. De pronto aquí lo que uno puede confirmar es cuál es el término, o sea, quién, bueno, cuál es el término que acompaña a z menos i al cuadrado, ¿cierto? Porque ese era el primer punto que uno tenía acá. ¿Cuál era el término que acompaña a z menos i al cuadrado en la serie de Taylor de la función alrededor de este punto? Entonces de aquí lo podemos determinar, ¿sí? Queda inmediato. Y es que, pues el término va a ser cuando n valga 1. Entonces cuando n vale 1, yo obtengo que el término es menos 1 por z. O sea, este menos 1 es el que va a acompañar a z menos i al cuadrado, que es exactamente el menos 1 que nosotros habíamos hallado por medio de este procedimiento, este menos 1 acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refieren con la serie de Taylor, que uno los coeficientes los puede calcular de esta manera, pero a la hora de la práctica no es eficiente. O sea, fíjense que aquí nosotros no tuvimos que derivar nada para encontrar esto. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es esa parte. En un momentico, yo abro esto aquí.
Y listo. Bueno, ahorita nosotros vamos a seguir con un tema que se llama series de Laurent. Ya lo voy a introducir. De todas formas, está muy relacionado con todo esto que hemos venido trabajando de series de potencias. Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, voy a poner el titulito, series de Laurent. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros veníamos trabajando con series de potencias y nosotros, ¿qué dijimos? Nosotros dijimos en un teorema, ¿cierto? Que si f de z es igual a la suma, o sea, una serie de potencias, ¿sí? Esto fue un teorema que nosotros vimos, con a sub n o con b sub n da lo mismo. Entonces, el teorema nos decía dos cosas, que f de z es holomorfa y además que uno podía calcular directamente su derivada, ¿cierto? Que era simplemente la suma de derivar cada uno de estos términos de acá. Entonces, ¿qué es? N por a sub n, z menos z sub 0 a la n menos 1. Y ya está, ¿cierto? Pero además, con series de Taylor, ¿sí? Nosotros vimos que si una función es holomorfa, entonces, ¿qué pasa? F de z también va a tener una expansión en series de potencia. ¿Sí? Que es exactamente esa representación que nosotros encontramos aquí, ¿no? O sea, si es holomorfa alrededor de z0, de un punto z0, entonces uno va a encontrar una expresión de esta forma, ¿cierto? Aquí es holomorfa alrededor o en un círculo alrededor de z0. Entonces, pues esto es como un sí solo sí, o sea, realmente es un sí solo sí. Si una función se escribe como serie de potencias, automáticamente la función es holomorfa. Y si la función es holomorfa, lo que nosotros vimos en series de Taylor es que uno puede obtener una serie de potencias para la función, que es lo que uno llama serie de Taylor. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa si la función no es holomorfa? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta. La pregunta sería, ¿qué pasa si f de z no es holomorfa? ¿Sí? Obviamente esta pregunta es en relación con lo que les estoy diciendo acerca de la serie de potencia. A lo que me refiero es, ¿será que va a existir una serie similar a la serie de potencias para cuando yo tenga una función que no sea holomorfa? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué función no es holomorfa? Para que lo tengan pues ya en la mente. Por ejemplo, la función f de z igual a 1 sobre z no es holomorfa en z igual a qué. En z0 igual a qué. En z0 igual a 0, ¿cierto? Porque en z0 igual a 0 ustedes no pueden evaluar esta función. Y si no la pueden evaluar en algún punto, automáticamente la función no va a ser holomorfa en ese punto. ¿Sí? Recuerden que holomorfa en el sentido complejo, o sea que uno utiliza holomorfa en variable compleja cuando se está refiriendo a diferenciable, ¿sí? Para que no desconecten esos dos conceptos en la mente. ¿Listo? Bueno. Entonces la respuesta es que sí existe. ¿Sí? Existe una serie similar a la serie de potencias
¿sí? Para f de z. Y se conoce como serie de Laurent, ¿sí? Entonces, obviamente no va a ser una serie de potencias porque arriba ya estamos diciendo que va a haber una serie de potencias, sí, solo sí, únicamente f de z es holomorfa. Entonces, si no tenemos que f de z es holomorfa, no vamos a poder encontrar una expresión así. Pero, ¿qué expresión similar nosotros vamos a encontrar? Entonces, la expresión similar que nosotros vamos a encontrar es esta de aquí, o sea, f de z. Entonces, hagámoslo aquí. Si f de z no es holomorfa, ¿sí? En un punto z0, ¿sí? Entonces, dos cosas. Lo primero es que nosotros a ese punto z0 le decimos singularidad, ¿sí? Entonces, z0 se llama singularidad de f de z. Ese simplemente es un nombre que uno le da a los puntos en donde la función no es holomorfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es un punto singular de f de z? Es un punto donde la función no es holomorfa. Ejemplo, en la función f de z igual a 1 sobre z, z0 igual a 0, es un punto singular de f de z. ¿Listo? Y de hecho es el único punto singular, no hay más puntos en los que uno no tenga que la función sea holomorfa. Y lo segundo es que nosotros vamos a poder expresar la función f de z como una serie similar. ¿Qué significa eso? Que f de z la voy a poder escribir como la suma, pero aquí no va a ser desde n igual 0, sino que va a ser desde n igual menos infinito hasta infinito de c sub n por z menos z sub 0 a la n, y ya está. Esta va a ser la nueva forma de escribir mi serie. ¿Pero qué significa esto? Sí, o sea, porque luce similar, ¿cierto? Solamente que uno le está cambiando aquí que sea desde n igual a menos infinito. Pero aunque esto luzca similar, estamos haciendo algo pues bien diferente, porque observen que, bueno, uno empieza por acá en menos infinito, digamos en puntos suspensivos, y llega en algún momento, por ejemplo, a n igual a menos 2, en cuyo caso es c sub menos 2 por z menos z0 a la menos 2, más c sub menos 1, déjenme copiar esto más compacto porque no me va a caber en la pantalla, entonces c sub menos 2 por z menos z0 a la menos 2, más c sub menos 1 por z menos z0 a la menos 1. Ojo que c sub n son solo coeficientes, ¿no? Es el mismo papel de los a sub n. Más, y aquí empieza la otra parte que sí conocíamos, que era c sub 0 más c sub 1, z menos z0, más c sub 2, z menos z0 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que la serie empieza en menos infinito y de todas formas va a más infinito. Entonces, algo importante a decir aquí es que no necesariamente esto tiene que recorrer todos los números, o sea, negativos. Por ejemplo, podríamos tener solo finitos términos. Por ejemplo, podríamos tener solo la serie, por ejemplo, desde n igual a menos 2 hasta infinito de c sub n por z menos z0 a la n. ¿Y qué significaría esto? Que en estos términos, cuando yo lo escriba en extensión, esto de aquí no aparece. O sea, simplemente empiezo aquí. ¿Sí? Porque simplemente empiezo en n igual a menos 2. ¿Sí? ¿Sí se ve? De todas formas, nos vamos a ir familiarizando con esto.
y vamos a hacer ejercicios en donde se vea cómo calcular este tipo de cosas. Entonces, después de haberlo copiado en extensión, nosotros podemos copiarlo de manera compacta de nuevo, pero separando los elementos que tengan exponentes positivos, ¿cierto? De los exponentes que tienen, o sea, de las potencias que son negativas, de los exponentes que son negativos. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso es simplemente notación. Esto sería separarlo en la suma desde n igual a menos infinito hasta menos 1, que es el último número negativo, o el primer número negativo, de c sub n por z menos z0 a la n, más. Y ahora viene esta parte de acá. Esto sería la suma de lo que conocíamos, desde n igual 0 hasta infinito, de c sub n por z menos z sub 0 a la n. ¿Listo? Yo sé que hasta ahora esto es bastante teórico, pero no se preocupen, que ya vamos a ver ejemplos, pero es importante dejar esto en notación, dejar esta notación escrita. A esta parte de acá que nosotros separamos, se le conoce como parte positiva, ¿sí? O analítica. Recuerden que nosotros podemos utilizar la palabra holomorfa, analítica o diferenciable en variable compleja para referirnos a lo mismo. Y esta de aquí se conoce como la parte negativa. ¿Sí? O sea que la parte negativa sería todo esto de acá. Todo esto de acá. ¿Listo? Que es la que tiene los exponentes negativos. Pero veamos un ejemplo, ¿cierto? Veamos un ejemplo como para entender bien cómo va todo esto. Entonces, encuentre, al igual que la serie de potencias, encuentre la serie de Laurent para la función para f de z igual a 1 sobre z al cuadrado por z más 1, ¿cierto? ¿Centrada en qué? ¿Centrada o alrededor? Centrada en. Entonces, dos literales. En z0 igual a 0 y en z0 igual a menos 1. ¿Por qué en esos dos valores solamente? Bueno, el detalle es que si ustedes observan, esta función, ¿en dónde no estaría definida? ¿En qué puntos no podemos evaluar esa función? Pues exactamente no podemos evaluar esa función en los puntos z0 igual a 0 y en el punto z0 igual a menos 1, porque ahí se nos está anulando el denominador. Entonces lo que eso significa es que estos son puntos singulares. ¿Listo? Y como son puntos singulares, uno va a poder encontrar una serie de Laurent. Porque si fueran puntos no singulares, o sea, me refiero si son puntos entre la función holomorfa, entonces inmediatamente yo encuentro una serie de potencias, porque esos son los resultados que hemos visto. Pero aquí yo no quiero encontrar la serie de potencias como tal, sino que además quiero ver estos términos de aquí. ¿Listo? Entonces, pues por eso escogí esos dos puntos, los puntos singulares, porque quiero que aparezcan términos acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace este proceso. Entonces lo primero es entender bien el enunciado, ¿no? Lo de siempre. Entonces nosotros queremos hacer esto centrado en 0. ¿Eso qué significaría? Entonces lo que significa es que necesitamos escribir
f de z como una suma desde n igual menos infinito hasta infinito de c sub n por quién. Como me están pidiendo alrededor de z0 igual a 0, esto de aquí no aparece. ¿Sí? Simplemente es 0. Entonces lo que yo quiero encontrar es la serie f de z igual a la suma desde n igual menos infinito hasta infinito de z a la n. ¿Listo? Esto es lo que quiero, ese es el objetivo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, ustedes tienen esta función, 1 sobre z cuadrado por z más 1, y lo que vamos a hacer es factorizar esto de manera adecuada. ¿De qué manera adecuada? Fíjense que si uno lo factoriza en esta forma, ¿sí? Lógicamente, alrededor de esto, de esta partecita, nosotros no vamos a encontrar una serie de potencias. ¿Por qué? Porque esa función no se puede evaluar en z0 igual a 0. ¿Sí? No sé si de pronto se ve esto como un z. ¿Listo? Entonces, alrededor de esta función, o sea, alrededor de 0 no podemos encontrar una serie de potencias para esta función. Sin embargo, alrededor de z igual a 0, sí podemos encontrar una serie de potencias para esta función. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el denominador no se anula en z igual a 0. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a escribir la serie de potencias de esta función. ¿Sí? No se confundan con los términos. Aquí yo estoy hablando de serie de potencias porque esto que está aquí adentro, o sea, la función 1 sobre z más 1, es holomorfa en 0. Entonces va a existir una serie de potencias de esta función alrededor de z0 igual a 0. Con esta no me estoy metiendo, esa la estoy dejando aparte. Y ese es el truco. Dejo aparte lo que me está incomodando. ¿Sí? Lo que no puedo evaluar lo dejo aparte. Y una vez que tengo esto, pues yo ya encuentro la serie de potencias para 1 sobre z más 1, que sería como, pues aquí ya nos da esto como inmediato porque recuerden que queremos una expresión de la forma 1 sobre 1 menos cuadrito, ¿cierto? Entonces esto sería 1 sobre 1 más z, y ahí tengo que hacer aparecer un menos, que sería 1 sobre 1 menos z, ¿cierto? Y ya utilizo la formulita, esto es lo mismo que la suma, desde n igual 0 hasta infinito, de menos z a la n. Y si yo quiero escribir esto en forma de serie de potencias, me falta un pasito que es este, y es que esto va a ser lo mismo que menos 1 a la n por z a la n. Y una vez que yo encuentro esto aquí, ¿sí? Lo que yo hago es reemplazarlo en esta expresión. Entonces, fíjense que me queda que 1 sobre z cuadrado por z más 1 sería igual a ¿quién? A 1 sobre z cuadrado, eso no lo puedo olvidar, pero en lugar de 1 sobre z más 1, yo reemplazo la serie que acabé de hallar, que sería la serie desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por z a la n. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta este paso? De pronto algo que no se haya entendido como tal. ¿A qué hora se escribe ese círculo? Por Dios. Ya, lo escribí muy atrás. Si hubiera sido más fácil borrarlo directamente. Entonces, no sé si hasta ahí se entiende o si hay alguna duda o si todo está claro hasta ahí en el procedimiento. Si todo está claro, entonces sigo con el procedimiento, ¿vale?
Hasta ahí nosotros no hemos terminado el ejercicio. ¿Por qué no lo hemos terminado? Porque yo quiero al final una serie. ¿Sí? ¿Qué serie? Quiero esta serie de acá. Y hasta aquí nosotros no estamos encontrando eso, sino que estamos encontrando un múltiplo, una función, por una serie. ¿Sí? Pero eso no es lo que queremos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que poner este múltiplo de la función adentro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hagámoslo por extensión para que se vea bien cuál es el proceso que estamos haciendo. ¿Sí? Ustedes siempre pueden hacerlo por extensión para que noten qué está pasando con la suma, ¿listo? Entonces esto sería 1 sobre z cuadrado y ahora voy a copiar esto por extensión. Entonces, para n igual a 0, aquí me da pues 1 y aquí me da también 1, entonces simplemente sería 1. Para n igual a 1, menos 1 a la 1 me da menos 1, entonces aquí va un menos y z. Para n igual a 2, menos 1 al cuadrado me da 1, entonces aquí va un más y sería z cuadrado. Para n igual a 3 va a quedar menos z a la 3, para n igual a 4 más z a la 4, ¿cierto? Para n igual a 5, menos z a la 5, y así sucesivamente, ¿cierto? A esto me refiero con copiarlo por extensión. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese menos 1, ese 1 sobre z cuadrado por cada uno de estos términos. ¿Sí? Cada uno de estos términos de aquí. Porque yo quiero una serie, entonces tengo que formar mi serie. Y esto sería 1 sobre z cuadrado por 1, daría simplemente 1 sobre z cuadrado, ¿cierto? Menos z sobre z cuadrado. Ahí no estoy simplificando todavía para que vean bien la operación. Eso sería más z cuadrado sobre z cuadrado menos z al cubo sobre z cuadrado más z a la 4 sobre z cuadrado menos z a la 5 sobre z cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces ahora sí podemos simplificar esto. Esto nos da 1 sobre z cuadrado menos. Y z sobre z cuadrado, pues observen que es simplemente 1 sobre z, cuando cancelan. Esta es mi función f de z, para que no nos perdamos. Z cuadrado sobre z cuadrado, ¿quién es? Es 1, menos z a la 3 sobre z cuadrado, ¿quién es? Z, más z cuadrado sobre z a la 4 sobre z cuadrado, es z al cuadrado, menos z a la 5 sobre z al cuadrado, es z a la 3, y así sucesivamente. La propiedad que estamos utilizando aquí de la exponencial es que cuando tengan, digamos, z5 sobre z a la 4 al cuadrado, es lo mismo que z a la 5 por z a la menos 2. Y esto es lo mismo que z a la 5 menos 2, que es lo mismo que z a la 3. Esta es la propiedad que usamos pues todo el tiempo para simplificar esta expresión de aquí. Y una vez que yo tengo esto, ahora yo tengo que copiar esto nuevamente de manera compacta, porque yo quiero ver una serie, y hasta ahí no estoy viendo la serie. Entonces, ¿qué van a hacer? Los términos que están negativos, este y este, o sea, negativos en el exponente, no negativos en el signo. O sea, noten que esto es lo mismo que tener z a la menos 2 menos z a la menos 1 más 1 menos z más z cuadrado menos z a la 3 y así sucesivamente. Entonces, estos dos de aquí yo los dejo aparte. ¿Sí? Lo pueden escribir como quieran, tanto así o así. Simplemente los dejo aparte. Y estos de aquí yo tengo que convertirlos en una serie, porque son los que tienen exponente positivo. Entonces, esto sería la serie
desde n igual 0 hasta infinito. ¿Y qué ponemos aquí adentro? Entonces ustedes tienen que analizar los distintos valores, ¿cierto? Por ejemplo, para n igual a 0, el coeficiente que acompaña es 1. Para n igual a 1, el coeficiente que acompaña a z es menos 1. Para n igual a 2, el coeficiente que acompaña a z cuadrado es 1, positivo. Para n igual a 3, el coeficiente que acompaña a z a la 3 es menos 1. Entonces, esto se puede resumir como que esto es menos 1 a la n por z a la n. ¿Sí? Y ustedes lo confirman. Efectivamente, para n igual a 0 les va a dar 1. Para n igual a 2 les va a dar menos z. N igual a 3, perdón, n igual a 1 les va a dar menos 1. N igual a 0 les da 1. N igual a 2 les va a dar z cuadrado. N igual a 3 les va a dar menos 1 y así sucesivamente. Entonces aquí ustedes ya obtuvieron la serie de Lorentz. Todo esto es la serie de Lorentz, ¿sí? Esta parte de aquí es la que yo les decía que se conoce como la parte negativa. Y esta de aquí se conoce como la parte positiva o analítica. Entonces observen que en este ejemplo, precisamente, lo que nosotros tenemos es que esa parte negativa empieza en n igual a menos 2. Esa parte negativa no empieza en menos infinito, ¿sí? Sino simplemente en n igual a menos 2. Entonces, eso puede pasar, ¿sí? De hecho, este tipo de ejemplos que son así sobre cocientes, siempre son de esa forma. O sea, siempre va a dar esa parte negativa, va a dar solamente finitos términos. Entonces, esta de aquí se llama la serie de Lorentz. De f de z alrededor de z0 igual a 0. ¿Tienen alguna pregunta con el procedimiento, chicos? O de pronto con la notación, este es el momento de preguntarlo para que quede claro. De pronto no entienden todavía qué es la parte negativa, o si se entiende, ustedes me dicen. Sí, pues sí quedó claro. Sí, bueno, súper, muchas gracias. Chicos, si pueden compartir el link de WhatsApp en el grupo, sería bueno para de pronto los que no vinieron a clase, pues que también estén en el grupo, si les parece bien. Listo. Entonces ahora, bueno, estaría el otro ejemplo, ¿cierto? La otra partecita, y después nos vamos al descansito, que es alrededor de z0 igual a menos 1. ¿Sí? Porque es el otro punto singular de la serie, perdón, de la función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Chicos, primero entender el enunciado. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿A qué me refiero con eso? Escriban cuál es la serie, cuál es la forma de la serie que tienen que hallar. ¿Sí? Entonces, como es alrededor de z0 igual a 0, nosotros necesitamos escribir f de z igual a la suma desde n igual a menos infinito, no necesariamente va a empezar ahí, pero sí desde un exponente negativo, ¿sí? Hasta infinito, de c sub n, z, menos z0. ¿Quién es z0 en este caso? Es menos 1. Entonces, como aquí hay un menos, me va a quedar más 1 a la n. Entonces, esta es la forma que yo quiero, ¿sí? Entonces, nuevamente, como en el proceso anterior,
solamente que este va a requerir más pasitos por la forma de la función simplemente. Yo factorizo esto de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la parte que tengo que aislar? En esta, o sea, ¿cuál es la parte que tengo que factorizar, que tengo que aislar de la otra parte? En esta parte, yo tengo que aislar la parte que no puedo evaluar en Z0 igual a menos 1. Entonces, aíslo esta parte. Y esta es la parte que no puedo evaluar. Y adentro, entonces, me queda 1 sobre Z al cuadrado. Con 1 sobre Z al cuadrado yo no tengo ningún problema con este menos 1 porque ustedes pueden evaluar esa función perfectamente en menos 1. Entonces ahí yo ya quité el problema que tenía para hallar serie de potencias. Entonces ahora ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Hallamos, esta lo dejamos quietito porque no se puede evaluar en menos 1, entonces no se puede hallar una serie de potencias alrededor de menos 1. Entonces vamos a aprovechar esta serie de potencias que tenemos aquí y luego vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, que es multiplicar cada término de esa serie de potencias por 1 sobre Z más 1. Entonces, hallamos la serie de potencias. Pero ojo que, ¿alrededor de quién? Alrededor del punto que nosotros estamos buscando. Si no, no les va a dar la serie. Porque observen que en el ejercicio anterior necesitábamos que la serie que estábamos multiplicando, que era esta de acá adentro, ¿cierto? La correspondiente a este término, estuviese ya en la forma final que nosotros necesitamos obtener. ¿Sí? O sea, con Z a la N. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos hallar la serie de potencias alrededor del punto que estamos buscando en el ejemplo. Entonces, en este caso es alrededor del punto que estamos buscando. Debe ser alrededor de Z0 igual a menos 1. De otro modo no les va a funcionar porque les va a quedar aquí algo así, pero sin Z más 1 a la N. Sino digamos, pues lo que ustedes pongan. Y entonces no van a poder modificar ese término para obtener finalmente esto que queremos aquí. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes plantearon el ejercicio hasta aquí, es utilizar, o sea, para continuar el ejercicio, es solamente utilizar las técnicas que ya hemos aprendido en las clases pasadas, ¿cierto? Entonces yo tengo 1 sobre Z cuadrado. ¿Qué le puedo hacer yo a esto? Yo tengo que hacer aparecer un 1 como sea. ¿Sí? Entonces lo que hago es que esto de aquí, simplemente lo puedo, pues le hago aparecer un 1. Más 1, porque esto es lo que quiero que me quede acá adentro. Entonces le hago aparecer el más 1, pero obviamente tengo que restárselo. Y esto sería al cuadrado. Entonces, esta es la serie de potencias que yo quiero hallar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como ya está ese cuadrado aquí, a mí me queda muy difícil encontrar una expresión de esta forma. 1 sobre 1 menos cuadrito. Me queda muy difícil, ¿cierto? Porque es al cuadrado. Entonces, ahí hay otro truco, chicos, que uno tiene, que lo vimos, que es el truquito de usar el teorema, y es que nosotros debemos encontrar una función g de z tal que ¿qué? Tal que al derivar la función g de z yo obtenga 1 sobre z más 1 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente que la serie de esta y que su serie sea fácil de calcular. Porque si la serie es difícil de calcular, pues no hice nada, ¿no? O sea, solamente encontrar este paso, pero que la serie sea difícil de calcular, pues no hice nada. Entonces, usualmente, la función que se utiliza aquí es g de z igual a
esa z me está quedando como torcida. Igual a 1 sobre z. Esta es la función que usualmente uno utiliza, obviamente con sus variaciones, o sea, uno le puede poner un menos, le puede poner una constante, ¿cierto? Menos 1 sobre z más triangulito. En fin, el detalle es que cuando uno derive esa función, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Digamos, no la hagamos con el menos para que noten que uno puede simplemente cambiar la función. Entonces hagámosla así. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues es menos 1, ¿cierto? Por z más triangulito, no se confundan con eso, solamente es una constante. Si se confunden la borro. A la menos 2, ¿cierto? Que es lo mismo que menos 1 sobre z más triangulito. Entonces, perdón, al cuadrado, ¿no? Cuando ustedes tengan este tipo de expresiones al cuadrado, la función que les sirve es de este tipo. Y en nuestro ejercicio, uno exactamente tiene algo de este tipo al cuadrado. Entonces, la función g de z que uno debe escoger, ¿quién es? Pues ojo que como aquí nos está dando menos 1 y nosotros queremos es un más 1, entonces lo que hacemos es simplemente ponerle un menos a la función. Y si uno le pone un menos a la función, pues la derivada también cambia en menos, ¿cierto? A esta función en particular, pues. ¿Y quién sería triangulito? Pues triangulito va a ser como 0, pero lo vamos a escribir como 1 menos 1. Entonces, claro, cuando yo derivo esta función, esto me queda menos 1, pero con este menos 1, pues automáticamente me va a dar 1 sobre z más 1 menos 1 al cuadrado, que es la expresión que yo quiero hallar aquí, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es que ya sabemos que debemos hallar la serie de potencias de menos 1 sobre z más 1 menos 1, ¿cierto? ¿Alrededor de quién? Alrededor de 1. Entonces yo ya aquí lo tengo casi que hecho, porque si multiplican por este menos 1 adentro, esto simplemente les da 1 sobre 1 menos z más 1, ¿cierto? Y aquí pues se utilizan la fórmula de una porque esto es la suma desde n igual 0 hasta infinito, ¿de quién? De z más 1 directamente a la n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Usando el teorema, que estamos repasando todo lo que hemos visto, excepto hallar radio de convergencia. Pero todo alrededor de serie de potencias sí lo estamos repasando en estos ejemplos. Entonces esto sería la suma desde n igual 0 hasta infinito y derivan este término. La derivada de este término simplemente es n por z más 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la serie de potencias de 1 sobre z más 1 menos 1 al cuadrado. Entonces yo me devuelvo a lo que quería hacer. Recuerden que teníamos esta factorización y recuerden que estábamos en el paso de hallar la serie de potencias alrededor de 1 de esta función. Entonces ahí yo me devuelvo y tengo que 1 sobre z cuadrado por z más 1 va a ser igual a 1 sobre z más 1, que es el problema, por 1 sobre z cuadrado, y ya le hallé la serie de potencias. Entonces eso me da 1 sobre z más 1, factor de la suma desde n igual 0 hasta infinito de n por z más 1 a la n. Aquí me comí un n menos 1, ¿no? No me dijeron. Sí, profe, yo le iba a decir eso. Ah, ya, súper, gracias. Entonces, hasta aquí el ejercicio está parcialmente correcto. El detalle es que como nos están pidiendo una serie, entonces les recuerdo, tiene que ser algo de esta forma. Entonces yo tengo que seguir operando esta parte.
O sea que tengo que multiplicar este término por cada uno de los que está dentro. La forma más fácil que considero yo de hacerlo es hacerlo por extensión, porque ahí se ve claramente qué es lo que está pasando con los términos. Entonces háganlo por extensión. Cuando n vale 0, esto aquí da 0, entonces no me aparece en la suma. Cuando n vale 1, aquí aparece 1 y aquí aparece 0. Entonces z más 1 a la 0 pues va a dar 1. Entonces aquí simplemente me aparece un 1. Cuando n vale 2, aquí me va a aparecer 2 y aquí me va a aparecer un 1, ¿cierto? Entonces sería 2 por z más 1. Cuando n vale 3, aquí va a aparecer un 3 por z más 1 al cuadrado. Cuando n vale 4, aquí va a aparecer un 4 por z más 1 a la 3 y así sucesivamente. Entonces, una vez que lo tienen por extensión, ahora sí multiplicamos cada uno de estos términos por 1 menos z más 1. Y entonces en el primero me da simplemente 1 sobre z más 1. En el segundo me da 2 por z más 1 sobre z más 1. En el tercero sería 3 por z más 1 al cuadrado sobre z más 1 más 4 por z más 1 al cubo sobre z más 1 y así sucesivamente. Entonces ahora yo sí simplifico, ¿sí? Estoy haciendo todos los pasos como para no tener ningún error entre medio y para que ustedes también lo vean bien. Noten que esto se cancela con esto, entonces me da 2 más, este se cancela con uno de estos, me da 3 por z más 1. Ya vamos a acabar el ejemplo. Este lo cancelo con uno de estos, me da 4 por z más 1 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, de pronto aquí cabe notar, para que de pronto no se pierdan, esto es z más 1 a la menos 1. ¿Sí? Esto es exactamente la misma expresión. Y esto es lo que se conoce como la parte negativa. ¿Sí? Y esta obviamente va a ser la parte positiva o analítica. Pero obviamente yo quiero poner esto en forma de serie, entonces me falta un pasito más. La parte negativa la dejo quieta, ya la dejo ahí. Más, esto sería la suma desde n igual 0 hasta infinito, y ahí entonces tengo que empezar a mirar. Cuando n vale 0, ¿sí? Estoy en 2, porque es como si tuviera 2 por z más 1 a la 0, ¿cierto? Entonces, cuando n vale 0, vale 2. Ok. Cuando n vale 1, entonces este término vale 3. ¿Sí? O sea que eso es como 1 más 2, ¿cierto? Bueno, es como 1 más 2. Cuando n vale 2, este término es 4, que también es como si tuviera 2 más 2, ¿cierto? Y para confirmarlo, o sea, aquí el término que tienen es z más 1 a la 0. Entonces, para confirmarlo, claro, cuando el n vale 0, este término es 2, que es como n más 2, ¿sí? Como 0 más 2. Entonces, al final, este término va a ser n más 2 por z más 1 a la n. Y esta es la serie de Laurent. ¿Sí? Ustedes lo pueden confirmar, o sea, ustedes conjeturan esto y luego simplemente reemplacen y miren que les da cada uno de estos numeritos. ¿Listo? Esta sería la serie de Laurent alrededor de z0 igual a menos 1. De la función 1 sobre z cuadrado por z más 1. Y esa va a ser la forma de hallar las series de Laurent. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está clarísimo?
Bueno, chicos, entonces si no tienen preguntas hasta ahora, vamos igual a seguir trabajando sobre este tema un poquito y vamos a tomarnos un descanso para poder recargar energía de unos 20 minutitos, ¿vale? Entonces nos vemos en un ratito. Voy a pausar la grabación, reanudar la grabación y listo. En un momentito ubico la hoja. Bueno, vamos a hacer un ejemplito más para asegurarnos de entender bien este tema. Entender bien cómo es el procedimiento. Y bueno, determine la serie de Laurent de la función f de z igual a 1 sobre z más 1 por z más 3. ¿Cierto? Centrada o alrededor en z sub 0 igual a menos 1. Entonces veamos. Bueno, uno de los detalles aquí es que noten que z sub 0 igual a menos 1, pues tiene problemas en esta función por este factor de aquí. Y solo para recordarlo, ¿sí? Z sub 0 es una singularidad de f de z. ¿Qué quiere decir eso? Que la función no es holomorfa en z sub 0 igual a menos 1. ¿Sí? ¿Por qué no es holomorfa? Bueno, la sencilla razón de que no se puede evaluar. Obviamente, el hecho de que una función se puede evaluar no implica automáticamente que sea holomorfa. Pero con seguridad, si no se puede evaluar en el punto, pues no puede ser holomorfa. Entonces, nuevamente, entendamos un poquito el enunciado, que es bien sencillo, ¿cierto? O sea, es lo mismo que el anterior, a eso me refiero. Y es que lo que queremos es encontrar la serie de Laurent de f alrededor del punto z0 igual a menos 1. Entonces ya tiene esta escritura desde menos infinito a infinito de unos coeficientes c sub n que no los conozco, son los que quiero hallar, ¿cierto? Por z menos z0, pero ¿quién es z0 en este caso? Z0 en este caso es menos 1, entonces con este menos pues me da más a la n. Entonces esto es lo que queremos hallar. Y ahora sí nosotros empezamos con el ejercicio, ¿sí? Y dejo aparte, o sea, factorizo la parte que me forma problemas. ¿Cuál es la parte que me forma problemas con z0 igual a menos 1? Pues la parte que tiene al z más 1, ¿cierto? La otra parte, z más 3, no tiene ningún problema si yo hago z igual a menos 1. ¿Por qué no tiene ningún problema? Pues porque lo puedo evaluar. Entonces, nuevamente, lo que hago es encontrar una serie de potencias para este valor. Ojo que esa es la serie de potencias, no es la serie de Laurent porque la función es holomorfa ahí. Entonces, uno habla de serie de potencias. Obviamente, toda serie de potencias es una serie de Laurent, ¿sí? Pero cuando uno dice serie de potencias es porque no hay coeficientes negativos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hago. Hallo la serie de Laurent, perdón, la serie de potencias de 1 sobre z más 3. Y obviamente vamos a utilizar, o vamos a intentar utilizar el mismo truquito, ¿sí? Que es que esto se escribe como cuadrito a la n, ¿cierto? La suma de cuadrito a la n. Entonces, obviamente esto tiene que ser alrededor de 1, entonces ustedes ya saben que tengo que modificar un poquito esto. Entonces esto lo escribo como 1 sobre, y tengo que hacer aparecer un 1, ¿sí? Porque quiero que me quede como z más 1,
Eso ya les dice inmediatamente quién es cuadrito. Cuadrito va a ser una constante por z más 1, ¿sí se acuerdan? Para que luego aquí me quede adentro el z más 1 a la n. De otro modo no van a conseguir ese z más 1. Entonces, pues aquí lo hago aparecer. Obviamente tengo que restarlo para que no se me altere. Ahí ven la pantalla. Bueno, si algo falla, ustedes me dicen, ¿vale? Entonces, tengo ese 1 sobre z más 1 menos 1 más 3. Eso lo acomodo de una buena forma. Entonces sería pues z más 1 es lo que quiero tener juntito. Y este menos 1 más 3 es simplemente más 2. Y pues ahí los mismos trucos, ¿no? Esto es 1 sobre 2 más z más 1. Recuerden que tenemos que factorizar ese 2, ¿cierto? De alguna forma, esto simplemente es un medio por, ya sabemos hacer este procedimiento. Aquí me queda 1 más z más 1 sobre 2. ¿Listo? Y entonces, obviamente tengo que hacer aparecer un menos al lado de cuadrito. Entonces, por eso, pues yo lo hago aparecer, ¿cierto? Esto sería un medio factor de 1 sobre 1 menos, pero le tengo que poner un menos también a esto por z más 1 sobre 2. Y eso ya me determina la serie, porque entonces la serie de potencia sería un medio, la suma desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 por z más 1 sobre 2, todo esto a la n. Entonces, obviamente yo quiero dejar esto en forma de serie. Entonces, pongámoslo. Esto sería la suma desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n. Y aquí hay un 1 sobre 2 a la n, pero aquí hay otro un medio. Entonces, aquí me queda a la n más 1 por z más 1 a la n. ¿Sí? ¿Habrá alguna duda en estos pasos de aquí? Listo. Una vez que hallé esta serie, entonces la reemplazo pues en la serie que quería, o sea, en mi problema inicial. Entonces me queda, lo que quería hallar era la serie de Lauren de esta función, ¿cierto? Que la separé de esta manera. Y entonces lo que hago ahí es reemplazar la serie que hallé, que fue alrededor de 1, obviamente, alrededor de menos 1. Que sería la suma desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, un medio, a la n más 1, por z más 1 a la n. ¿Listo? Y nuevamente yo quiero dejar esto como una serie, ese era el objetivo del ejercicio, o sea, lo tengo que dejar de esta manera. Entonces, ahí no lo tengo como una serie, sino que lo tengo como múltiplo por una serie, entonces yo tengo que seguir efectuándolo. Y lo que hago es desarrollar esa suma en extensión, entonces eso me daría 1 sobre z más 1, y cuando n vale 0, menos 1 a la 0 es 1, y un medio a la n más 1, pues es un medio, ¿cierto? Entonces simplemente me da un medio. Cuando n vale 1, me da menos, en ese menos 1 a la 1 es menos 1, y me daría un medio a la 2, ¿cierto? Entonces sería un medio al cuadrado. ¿Por quién? Por z más 1 al cuadrado. Perdón, por z más 1 solamente, ¿no? ¿Listo? Para n igual a 3,
Para n igual a 2 me falta. Para n igual a 2 es menos 1 al cuadrado, que sería más 1. Y me queda un medio a la n más 1. Entonces a la 3 por z más 1 al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahora sí que están los términos, yo puedo multiplicar por cada uno. Entonces me queda voy a copiarlo así esta vez, un medio por z más 1 a la menos 1, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1 sobre 2 por z más 1. Menos un medio al cuadrado por z más 1 sobre z más 1, más un medio al cubo por z más 1 al cuadrado sobre z más 1, y así sucesivamente. Entonces esto me queda un medio por z más 1 a la menos 1, menos. Esto me queda menos un medio al cuadrado, simplemente porque esto da 1, más un medio al cubo. Uno de estos se cancela con uno de estos, ¿cierto? Con uno de estos de acá, y me da z más 1, y así sucesivamente. Entonces aquí uno ya identifica que esta es la parte negativa y que esta, incluido el menos, es la parte positiva. Pero ahora yo quiero escribirlo en forma de serie, entonces me falta pues el último paso, ¿cierto? Que sería dejar este término con la parte negativa, como está. Y aquí tiene que ir una suma, ¿cierto? Más la suma desde n igual 0 hasta infinito. Y aquí empiezo a analizar. Entonces el primer término, cuando n vale 0, tiene que ser menos 1. Entonces necesariamente esto ya va como un menos 1 a la n más 1. Para que este se haga bien. Veamos si ese nos sirve con los signos al menos. Uy, aquí me equivoqué, a ver. Menos... Ah, no me he equivocado, pero solamente que... Ya, está bien. Sí, de pronto voy a escribir un término más para que veamos bien el signo. Es que no se ve aquí por este más. Entonces voy a escribir un término más. Pues que simplemente cuando n vale 3, ¿no? Ese sería el terminito que faltaría. Entonces cuando n vale 3, aquí es un medio a la 4. Este no es un más, porque cuando n vale 3, cuando n vale 3 es menos 1 a la 3, entonces por eso aquí es un menos. Y aquí me queda un medio a la 3 más 1, que es un medio a la 4, por eso está ahí ese un medio a la 4, por z más 1 a la 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Solo estoy aumentando ese término ahí para que de pronto quede más claro la formación de los signos. Entonces aquí me daría menos 1, aquí está este mismo un medio a la 4, y aquí, como hay que dividir por z más 1, ¿cierto? Entonces aquí me queda z más 1 al cuadrado. Y así sucesivamente. Y con este término sí se puede ver que la formación de los signos es de esa manera, al menos, ¿cierto? Para n igual a 0, obtengo este término. N igual a 0, obtengo menos 1. Para n igual a 1, ¿sí? ¿De dónde yo tomo n igual a 0 y n igual a 1? Recuerden que los exponentes son estos, ¿no? Ese es el n. Lo demás, los coeficientes los cuadro de acuerdo a este exponente. Pero ese es el que manda, el de la potencia. Porque aquí sí o sí tiene que estar z más 1 a la n. Entonces, este es el que estoy buscando. Entonces, cuando n vale 0, estoy en este término. Y por eso es que este término es esto, por un medio a la algo, ¿cierto? Porque ya aparece un medio.
al cuadrado en este caso, pero entonces tengo que determinarlo en términos de n. Listo, para n igual a 1 tengo este, o sea que, perdón, para n igual a 0 tengo 2 aquí. Para n igual a 1 tengo un 3 aquí. Y para n igual a 4 para n igual a 2 tengo un 4 aquí. Entonces es como si fuera n más 2, ¿cierto? Confirmémoslo, sí, para n igual a 0 obtengo 2, para n igual a 1 obtengo 3 y para n igual a 2 obtengo 4. Entonces esta es la serie de potencias que nosotros estábamos buscando. Esta es la que uno llama como parte positiva. Y esta partecita de acá se llama parte negativa. ¿Listo? ¿Habrá alguna duda? ¿O todo clarísimo? Voy a empezar a preguntar por nombres. Bueno, entonces hasta aquí, esta partecita, obviamente resaltar que esta no es la única singularidad de esta función, ¿sí? O sea, a pesar de que lo hicimos solo en z0 igual a menos 1, pues la función también está indeterminada en z igual a menos 3, ¿no? Entonces, alrededor de z igual a menos 3 también podemos hacer una serie de Laurent. Y el método es exactamente lo mismo, sino que aquí van a factorizar 1 sobre z más 3 en lugar de este. Y se desarrolla de la misma manera. Entonces, el detalle es que todo esto motiva un concepto que nosotros conocemos como singularidades y ceros, ¿no? Ya hemos hablado de singularidades. Y obviamente los ceros de una función pues son los valores que hacen que la función sea igual a 0. ¿Listo? Entonces, la parte importante de este tema es que nosotros le vamos a poner como un apellido a la palabra singularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a decir, listo, esto es una singularidad, pero además de ser una singularidad, esa singularidad es de esta forma, o es de esta otra, o es de esta otra. Y de acuerdo a esa forma que tenga, uno le va a poner un apellido a esa singularidad. ¿Sí? Entonces le va a llamar removible, le va a llamar un polo, o le va a llamar esencial. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Porque de acuerdo a esa clasificación en las singularidades, uno tiene que la función es más o es menos, o holomorfa. ¿Sí? O sea, como que su singularidad es mejor o es peor, de acuerdo a esa clasificación. ¿Sí? Entonces uno puede decir algo más de las funciones. Entonces veamos la definición. Una singularidad de f de z es un punto z sub 0 donde f no es holomorfa. ¿Listo? Y un 0 de f de z es un punto z0, obviamente recibe la palabra 0 porque la función z0 se va a anular en ese punto de ahí, la función f de z se va a anular en z0. ¿Listo? Y ahora nosotros tenemos la clasificación
de singularidades, que era lo que les comentaba un poco. Entonces vamos a definirlo y después obviamente vamos a ver ejemplos relacionados con esa clasificación. Entonces sea f de z una función compleja y sea z sub 0 una singularidad de f de z. ¿Sí? Entonces uno ya sabe que puede escribir la función, como tiene una singularidad, que puede obtener una serie de Lorentz, ¿cierto? Para la función f de z. Voy a escribir esa serie de Lorentz y voy a escribirla por extensión. ¿Sí? O sea, aquí de manera compacta y abajito lo voy a escribir por extensión, porque de acuerdo a cómo sea esa serie, es que uno clasifica la singularidad z sub 0. ¿Listo? Entonces, por extensión, pues nosotros ya sabemos que esto es más o menos por aquí así, y esto viene, digamos, un c sub menos 3, c sub menos 2, por z menos z sub 0 a la menos 2, más c sub menos 1, por z menos z 0 a la menos 1, y ahí empieza la parte positiva, c sub 0, más c sub 1 z menos z 0, más c sub 2 z menos z 0 al cuadrado, y así, ¿no? Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva o analítica. ¿Listo? Entonces ahora vamos a definir estos apellidos que yo les decía de las singularidades, y eso va a depender de precisamente esta serie de Lorentz. Entonces, si la parte negativa ¿sí? es 0, ¿qué quiere decir? Estamos en el caso de una serie de potencias, ¿sí? O sea, esta parte no aparece. Todos los términos son positivos. Estamos en ese caso. Entonces, si eso pasa, o lo que es lo mismo, si estos términos, ¿cierto? Son todos 0, entonces, z sub 0 es una singularidad, eso ya lo teníamos, y el apellido es removible. ¿Sí? ¿Por qué se llama removible? Porque es que de alguna otra forma, cuando ustedes calculan la serie de Lorentz de la función alrededor de z0, si no aparece esta parte, es porque la función se puede redefinir y lograr una función holomorfa. Entonces, por eso se llama singularidad removible, o sea, se puede remover, ¿sí? Se puede quitar, se puede mejorar, se puede obtener una función holomorfa a partir de estas singularidades removibles. La otra parte que es, básicamente son los ejemplos que hemos visto hasta ahora, es que si la parte positiva, perdón, la parte negativa, ¿sí? Solo tiene una cantidad finita de términos, ¿sí? Que era lo que les decía, que este no necesariamente tiene que empezar en menos infinito, sino que puede empezar en menos 5, en menos 2, en menos 3, en menos 1000. Eso significa que sea una cantidad finita de términos.
Es decir, que la f de z realmente se está pudiendo escribir como a sub menos m por z menos z0 a la menos m más a sub menos 1, ¿cierto? Cuando llega a 1 menos 1 por z menos z0 a la menos 1 más a sub 0 más a sub 1 z menos z0 y así sucesivamente, ¿sí? Lo importante aquí es que fíjense que esta parte es finita, ¿sí? No va desde menos infinito. Y esos son básicamente todos los ejemplos que hicimos en la clase de hoy, ¿sí? Ejemplos de este estilo, donde la parte positiva solo tiene una cantidad finita de términos. De hecho, encontramos una serie que tenía 2 términos y las otras 2 tenían solo un término, ¿no? Entonces, ahí viene la definición. Entonces, z sub 0 es un polo de orden m de f de z. ¿Sí? Entonces, esta es la definición. Z sub 0 es un polo, pero también se le pone de orden m. ¿Quién es ese m? Ese m es exactamente el número más negativo que aparece en nuestra expresión, ¿sí? En nuestro caso anterior, pues solamente fue m igual a menos, o sea, menos m igual a menos 2 o menos m igual a menos 1, ¿sí? Solo había un término, solo habían 2 términos y de acuerdo a eso uno dice polo de orden 1 o polo de orden 2. Ojo que aunque aquí aparece negativo el m, aquí se dice es con la parte positiva, ¿no? Polo de orden m. Y el último apellido, la última definición, pues es lo que falta, ¿no? Lo primero que tenemos es que esto no aparece, ¿cierto? Lo segundo es que aparece, pero solamente una cantidad finita. Y lo tercero sería que realmente sí empieza en menos infinito, o sea, hay infinitos términos en la parte negativa. Entonces, si la parte negativa tiene solo, o sea, tiene una cantidad infinita de términos, ¿cierto? Entonces, z sub 0 es una singularidad, o decimos que z sub 0 es una singularidad esencial, ¿sí? Y esa es la peor singularidad que podemos tener a este nivel. ¿Por qué? Porque no se puede arreglar, ¿sí? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces veamos un ejemplo. Ya hemos estado viendo ejemplos, pero veamos un ejemplo nuevo. Entonces, sea f de z igual a z sobre z cuadrado más z y calcule dos cositas, calcule y clasifique las singularidades de f de z. ¿Sí? Ese es el tipo de pregunta que podría aparecer aquí. De la función f de z. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que identificar quiénes son las singularidades. Antes de hacer cualquier cosa, antes de clasificarlas, pues uno tiene que decir, hay una singularidad aquí y acá. Y para eso uno qué hace, pues, con este tipo de funciones, que son funciones que arriba es un polinomio en z y el denominador también es un polinomio en z, lo que uno hace es simplemente mirar los puntos en donde la función no se puede evaluar.
¿sí? Porque está indeterminada. Entonces uno tiene z igual a z cuadrado más z. Ojo que a este punto no pueden cancelar nada porque entonces estarían cambiando la función, ¿no? Y esto sería z y factorizan el z de abajo y les quedaría factor de z más 1. Entonces de aquí ya podemos ver en qué puntos no se puede evaluar. ¿En qué puntos? Pues donde el denominador se haga 0. O sea, en z igual a 0 y z sub 0 igual a 0 y z sub 0 igual a 1 son las singularidades de f de z. ¿Sí? Pues allí tenemos que z cuadrado más z sería 0. ¿Listo? No se puede evaluar la función. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo identificar esas singularidades? No, profe. Entonces ahora clasifiquemos esas singularidades, ¿cierto? Entonces empezamos obviamente con el z igual a 0, porque este procedimiento hay que hacerlo separado. ¿Y cómo se clasifican singularidades? Aquí tenemos 3 definiciones, pero esas 3 definiciones dependen de ¿qué? De la serie de Laurent. Entonces, cuando a mí me pidan clasificar singularidades, automáticamente yo tengo que hacer la serie de Laurent de la función alrededor de ese punto. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que calcular la serie de Laurent de f de z, ¿cierto? Alrededor de z sub 0 igual a 0. Entonces yo empiezo con la función, esto es z sobre z factor de z más 1, factor de z más 1, ajá. Aquí me equivoqué, ¿no? No me dijeron nada. No dicen nada, chicos. Z más 1 es igual a 0 cuando z es igual a menos 1. Entonces las singularidades son 0 y menos 1. Listo. Entonces yo aquí, como yo ya quiero hacer la serie de potencias, o sea, la serie de Laurent, entonces en este punto yo puedo cancelar estos dos para calcular esa serie de Laurent. ¿Sí? En este punto. No es que la función sea igual a 1 sobre z más 1, no. Pero como es alrededor de z igual a 0, entonces yo puedo pensar en que no estoy haciendo z igual a 0 en la función. Y cuando z no es igual a 0, pues yo puedo cancelar este con este. ¿Sí? Otro paso podría ser hacerlo de esta manera. ¿Sí? Y simplemente aquí cancelan este término. ¿Sí? Esto es verdad donde alrededor de z0 igual a 0, pero sin tener en cuenta z0 igual a 0. ¿Sí? O sea, esto sucede para todos los puntos que sean distintos de 0. Esta igualdad. ¿Sí? Y esa es la que nos interesa porque nos interesa hallar la serie de Laurent alrededor. Y pues aquí ya tenemos pues el ejercicio casi hecho porque yo tengo que
calcular la serie de Laurent de esto alrededor del punto Z0 igual a 0, que es equivalente a calcular la serie de Laurent de esto alrededor del punto Z0 igual a 0. Y ahí utilizo el mismo truquito que hemos estado utilizando. Esto es 1 sobre 1 más Z. Lo que es lo mismo, esto es 1. Y tengo que hacer aparecer ese menos 1, ese menos. Entonces lo hago aparecer. Y aquí ya estaría la serie, porque esta sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito. De menos 1 a la n. Bueno, voy a hacer un pasito más. Menos z a la n. Y esto es suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n. ¿Sí? Entonces, esta es la serie de Laurent alrededor de z igual a 0 de mi función. Pero entonces ahora yo me voy a las definiciones y ¿en qué definición estaría esa singularidad? Pues resulta que como la parte negativa no aparece, ¿sí? Observen que no hay exponentes negativos en esta expresión. Entonces yo tengo la primera definición, ¿no? Mi singularidad es una singularidad removible. Entonces aquí, como la parte negativa es 0, o sea, no hay exponentes negativos, ¿sí? Entonces, z sub 0 igual a 0 es una singularidad removible. ¿Listo? Y nos quedaría z0 igual a 1, a menos 1. Entonces z0 igual a menos 1. Para clasificarlo debemos escribir la serie de Laurent alrededor del punto z sub 0 igual a menos 1. ¿Sí? Entonces yo nuevamente tomo la función f de z, que es z sobre z por z más 1. Y aquí, como es alrededor de menos 1, yo también puedo añadir ese punto z igual a 0. Estoy alejada de z igual a 0. Entonces aquí nuevamente puedo cancelar estos dos y esto me da simplemente 1 sobre z más 1, que si ustedes observan es lo mismo que z más 1 a la menos 1, que es exactamente la serie de Laurent, ¿sí? O sea, observen que esto es lo mismo que 0 por z más 1 a la 0 más 0 por z más 1 a la 1 más 0 por z más 1 al cuadrado y así sucesivamente. Mejor dicho, la parte positiva es 0. ¿Sí? Y esta de aquí vendría a ser la parte negativa. ¿Sí? Entonces, z sub 0 es una singularidad ¿de qué tipo? Entonces nos vamos a la definición. ¿Y qué nos dice la definición? La definición no nos dice nada de la parte positiva. Nos habla todo el tiempo de la parte negativa. Entonces da lo mismo que esta parte positiva nos haya dado 0. Da lo mismo. El detalle es que la parte negativa tiene un solo término. Es decir, estamos en esta definición de aquí.
La parte negativa solo tiene una cantidad finita de términos, ¿cierto? Y ahora lo que me interesa es clasificarla. Entonces ya sé que estoy en este caso. Y en este caso, ¿quién es el m? El m es el menor negativo que aparece en la expresión. En ese caso, m es -1. Entonces Z0 es un polo de orden m igual a 1. ¿Listo? ¿Habría alguna pregunta hasta aquí? No, pero Listo. Ahora veamos un resultado, que es lo que yo les comentaba de cómo se puede arreglar o cómo se puede identificar este tipo de singularidades, ¿sí? Sin necesidad de calcular la serie de Laurent, ¿sí? No siempre es fácil calcular la serie de Laurent y esta no es la única forma de clasificar estas singularidades. A pesar de que esta sea la definición, pues este resultado nos va a facilitar un poco el panorama, ¿sí? Y es lo siguiente. Sea Z0 una singularidad de f de z. ¿Sí? Digamos, no sabemos qué es, ¿sí? Simplemente una singularidad. No sabemos si es removible, si es un polo o si es esencial. Entonces, lo primero es que si el límite, cuando z tiende a z0 de f de z, existe y es igual a un w sub 0, un número complejo, o sea, existe, entonces, inmediatamente uno sin calcular la serie de Laurent, uno ya sabe que z sub 0 es una singularidad removible. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren clasificar, ¿cierto? Una singularidad, ustedes lo primero que deben hacer es intentar ver este límite, ¿cierto? En nuestro ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes tenían la función f de z igual a z sobre z cuadrado más z, ¿sí? Uno sabía que z0 era una singularidad removible, pero veamos. ¿Qué pasa si yo calculo el límite, ¿cierto? Cuando z tiende a 0 de esta expresión. ¿Sí? Entonces ahí me da, ahí obviamente yo puedo factorizar. Esto me da z, factor de z más 1. Y ahí obviamente puedo cancelar porque estoy adentro de un límite. Y eso me da el límite cuando z tiende a 0 de 1 sobre z más 1. Y ese límite me da igual a 1. Entonces, inmediatamente yo tengo que z sub 0 igual a 0 es una singularidad removible. ¿Sí? Entonces, me ahorro un montón de cálculos porque miren, o sea, en este caso, esta serie de Laurent salió sencilla, pero usualmente pues
hemos visto muchos ejemplos en donde no es tan sencillo, ¿no? En donde requiere harto cálculo. Entonces, en este caso, esto simplemente es una singularidad removible por simplemente calculando un límite. Lo segundo que sucede, bueno, antes de esto, es que lo que yo les decía es que cuando tengan una singularidad removible, ustedes pueden modificar la función, ¿sí? Este es un break para que se entienda la primera parte, ¿sí? Pero entonces, además, si definimos g de z como ¿quién? Como f de z, si z es distinto de la singularidad, en nuestro caso si z es distinto de 0, y como w sub 0, si z es igual a z sub 0, o sea, en nuestro caso si z es igual a 0, entonces la función g de z es holomorfa en z sub 0. ¿Sí? O sea que a partir de una función que tuvo una singularidad removible, o sea que no era holomorfa en z igual a z0, ustedes pueden construir una función que sí es holomorfa en z0. ¿Sí? En nuestro ejemplo, ¿qué sería? En nuestro ejemplo, fíjense que ¿quién es la función g de z? Pues es f de z, o sea, z por z, pues sobre z más 1, si z es distinto de 0, y para z igual a 0 el límite nos dio 1. Entonces simplemente sería 1 si z es igual a 0. Y esta función, así como está definida, es holomorfa. ¿Sí? Entonces esa es la forma de arreglar una singularidad. Listo. Y el otro resultado que tenemos en este teorema es que si z sub 0 es un polo de orden m, ¿cierto? De f de z. Bueno, esto no es un sí porque es un sí y solo sí. O sea, z sub 0 es un polo de orden m de una función f de z. Sí y solo sí. El límite, entonces también van a tener que calcular el límite. Un límite. Si el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 a la m por f de z existe y es distinto de 0. ¿Listo? En este caso, obviamente tenemos que ese límite va a ser igual a sub menos m. En nuestra notación que hemos conservado sería simplemente c sub menos m. Y algo extra aquí es que, esto es otra definición, un polo de orden 1 se llama polo simple. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejemplo, el mismo que acabamos de hacer, ¿sí? De la función f de z igual a z sobre z cuadrado más z, ¿sí? Recordemos que aquí nosotros
analizamos tanto la singularidad z igual a 0 y z igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa con la singularidad z igual a menos 1? Nosotros vimos que era un polo de orden 1, pero tuvimos que calcular su serie de Lorentz. Mientras que si uno calcula este límite, ¿sí?, de z más 1 por f de z, ¿sí?, porque eso es lo que uno tiene que calcular acá. Obviamente uno va cuadrando el m, ¿no?, hasta que le dé que el límite existe y que sea distinto de 0. Entonces, pues ahí simplemente reemplazamos. Esto sería el límite cuando z tiende a z0 de z más 1 por z, y ahí factorizo. Esto es z por z más 1. Y ahí cancelo este con este, cancelo este con este, y me queda el límite cuando z tiende a menos 1, ¿sí? Este z0 era menos 1, de una vez. ¿Cierto? Y esto sería simplemente 1, que es igual a 1. Y efectivamente esto implicaría que z sub 0 igual a menos 1 es un polo de orden 1. ¿Listo? O sea, un polo simple. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Gracias, Josué. Listo, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. El sábado vemos pues otra partecita. Déjenme detener la grabación.